Sal, porque me voy a mudar con mi familia, dijo Jeff, señalándonos mientras mis suegros daban instrucciones a los mudadores. Su rostro se torció con malicia, y aunque no pude evitar mostrar mi disgusto, Stacy a mi lado reaccionó de una manera completamente distinta. Miró a Jeff, confundida, y preguntó, «Papá, ¿no sabías?» Al escucharla, Jeff se mostró visiblemente desconcertado, y Stacy parecía tan nerviosa que no solo él, sino también sus padres, dejaron lo que estaban haciendo y nos miraron. Sin embargo, Nicole siguió dando instrucciones a los mudadores, aparentemente desinteresada en lo que ocurría. A pesar de mi consternación por el comportamiento de la familia de Jeff, estaba decidido a revelar cierta verdad. Mi nombre es Dean Anderson, tengo 46 años, soy trabajador remoto y tengo una esposa e hija que llevan una vida típica. Después de varias citas, Jeff me propuso matrimonio. Después de 3 años de relación y con una madre que se enfermaba con frecuencia, quería casarme cuanto antes para darle un poco de tranquilidad, así que acepté la propuesta. Luego de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada, y Jeff estaba emocionado y esperaba con ansias la llegada de nuestro hijo. Cuando nació nuestra hija Stacy, Jeff asumió un papel activo en su crianza, y nuestra vida parecía ser feliz. Sin embargo, mis preocupaciones crecían, sobre todo por mi madre. Su salud mejoró mucho al ver a su nieto, y nos visitaba con frecuencia, pero cuando Stacy entró a la secundaria, su salud empeoró visiblemente. Decidí dejar mi trabajo para poder estar más disponible para mi madre, optando por trabajar desde casa. Esta decisión me permitió encargarme de sus admisiones y gastos hospitalarios. Cuando Stacy se graduó de la secundaria, mi madre estaba tan feliz de verla, y esperaba que poco a poco pudiera recuperar su salud, salir y disfrutar de la vida como antes. Pero en ese momento, el comportamiento de Jeff comenzó a cambiar. Al principio, estaba dispuesto a ayudarme con el cuidado de mi madre, pero últimamente se había vuelto gruñón y se quejaba de que no le prestaba atención cuando volvía a casa de su madre. ¿Por qué te preocupas tanto por mí cuando estoy cansado del trabajo, pero siempre estás cuidando a tu madre enferma? Ojalá yo también estuviera enfermo, decía, palabras incomprensibles para mí, incluso cuando Stacy y yo tratábamos de calmarlo. Rechazaba firmemente nuestros esfuerzos, preocupada por la salud de mi madre. Stacy asumió la responsabilidad de cuidar de Jeff. Papá, deberías ir a casa de la abuela antes, me decía con una sonrisa, y yo siempre confiaba en ella. Un día, mientras vivíamos de esta manera, recibí una llamada de mi cuñada Nicole. «Has estado descuidando a mi hermano últimamente», me acusó de repente, y me hizo mirar la pantalla de mi teléfono con sorpresa. No entendía lo que pasaba, pero el nombre de Nicole aparecía claramente en la pantalla. Confusa por la acusación sin fundamento, solo pude negar lo que me decía. «Ha pasado un tiempo, Nicole, ¿qué está pasando?», le respondí, desconcertada. «No he estado descuidando a Jeff». No entendía por qué Nicole diría algo así. «No te hagas la tonta. Lo he escuchado de mi hermano últimamente. Has estado descuidando la casa solo para cuidar de tu madre», me reprochaba. Yo sabía que me había concentrado más en la salud de mi madre, pero nunca imaginé que Jeff le contaría esto a Nicole. Sin embargo, lo que no entendía es cómo podía pensar que estaba descuidando nuestro hogar. Stacy ayudaba con las tareas del hogar cuando regresaba de la escuela, mientras yo manejaba tanto mi trabajo como el cuidado de mi madre y las tareas del hogar. Últimamente, las quejas de Jeff parecían aumentar, aunque eran sobre cosas triviales, como querer comer en restaurantes caros o no gustarle el olor del detergente para la ropa. Eran quejas sobre las que no podíamos hacer mucho. No estaba descuidando las tareas del hogar, ni mucho menos, estaba haciéndolo lo mejor que podía. Para explicarlo, Nicole dijo algo impactante. «Desafortunadamente, esto también ha llegado a nuestros padres. Algún día, nuestra madre enojada podría venir a regañarte». Con esas palabras irracionales, Nicole colgó de inmediato, sorprendida por el giro inesperado de los acontecimientos. Me quedé sin palabras hasta que Stacy, que acababa de llegar de la escuela, me habló. «Mamá, estoy en casa». «¿Qué pasó? Te ves aturdida», me dijo, tratando de recuperar la compostura. Le conté sobre la conversación con Nicole. Stacy también estaba sorprendida, suspirando con incredulidad. «Oye, mamá, hay algo en lo que he estado pensando por un tiempo. ¿Puedo hablar contigo?», me preguntó. Asentí ante la seria petición de Stacy. Escuchar sus preocupaciones me hizo sentir realmente descorazonada, especialmente después de un periodo lleno de quejas sin sentido de Jeff y llamadas acosadoras de Nicole. Fue entonces cuando mis suegros finalmente tomaron medidas. Un día, después de visitar a mi madre, llegué a casa y encontré a mi suegra cocinando en la cocina. Al entrar en la sala, me sorprendió tanto la escena que dejé caer mis cosas y me quedé allí, mirándola. Al notar que me estaba observando,
Mi suegra frunció el ceño y se acercó. Oh, has vuelto. ¿Cómo estás? Tu madre se sentará de todos modos, dijo con tono molesto, sintiendo su irritación. No tuve más opción que seguirla hasta el sofá, donde comenzó a darme un largo sermón. Al principio, me regañó por mi actitud hacia Jeff y me reprendió por descuidar las tareas domésticas, diciendo, mi esposo hace las tareas del hogar. Sin embargo, noté algunas inconsistencias en sus palabras y corregí a mi suegra. Hay algunos malentendidos. Nunca he hecho que Jeff haga las tareas del hogar. De hecho, Jeff casi no ayuda en absoluto. Vergonzosamente, es Stacy quien me ayuda. Al escuchar esto, mi suegra se levantó de repente, me señaló y comenzó a gritar. ¿Crees que esa mentira funcionará conmigo? ¿Estás diciendo que esa niña me está mintiendo? Que no era tan terrible. Ya es suficiente. Con la cara roja de ira, salió furiosa, dejando la estufa encendida. Me apresuré a apagarla, sin poder perseguirla en ese momento. Ese día, Jeff estaba de un humor extraño, casi desconcertantemente generoso, interrumpiéndome cada vez que intentaba iniciar una conversación. Stacy también parecía desconcertada por este cambio de actitud, así que decidimos quedarnos en silencio y observar la situación por ahora para no molestar a Jeff. Durante unos días, Jeff siguió de buen humor, sin ningún problema. Gracias a esto, pude cuidar a mi madre sin sentirme incómoda. Sin embargo, unos días después, mi madre falleció en silencio. Stacy y yo, aunque sumidas en la tristeza, logramos superar el funeral de mi madre y decidimos pasar un tiempo ordenando sus pertenencias en su casa. Quería que Jeff ayudara, pero al mencionarlo, comenzó a demandar algo de tiempo para sí mismo, lo cual me dejó frustrada. Así que Stacy y yo continuamos con la tarea solas. La casa se llenó de recuerdos de mi madre, lo que hizo difícil avanzar, ya que cada objeto nos recordaba a ella. Con pesar, me comuniqué con Jeff, y decidí quedarme en la casa de mi madre esa noche. Aunque parecía estar de buen humor, me dijo, tómate tu tiempo y relájate, ya que estás allí, pero con la escuela de Stacy y mi trabajo, no era tan sencillo. Le respondí que regresaríamos al día siguiente y decidimos descansar por la noche. Al día siguiente, después de hacer algunos avances, decidimos regresar a nuestra casa. Al acercarnos, noté un gran camión estacionado frente a la casa. Me pregunté qué estaba pasando, hasta que vi que era un camión de mudanzas, con Jeff y mi suegra dirigiendo la descarga. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, corriendo hacia ellos. Stacy se detuvo junto a mí, y Jeff dio un paso al frente, inflando el pecho al notar nuestra presencia. ¿Qué? ¿Ya volviste? Es demasiado tarde para que regreses, dijo con arrogancia, mientras observaba cómo trasladaban las pertenencias dentro de la casa. Jeff cruzó los brazos y continuó con una sonrisa maliciosa. Me estoy mudando con mi familia, así que ustedes dos deben irse. Mientras los mudadores seguían las instrucciones de mis suegros, Jeff nos señaló y dijo en voz alta, su rostro torcido de malicia. No pude evitar mostrar mi disgusto, pero Stacy, a mi lado, le preguntó confundida, papá, ¿no sabías? Al escuchar esto, Jeff se quedó visiblemente desconcertado. Stacy parecía tan sorprendida que no solo Jeff, sino también sus padres, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y nos miraron. Sin embargo, Nicole continuó dando instrucciones a los transportistas, aparentemente desinteresada en la situación. A pesar de mi consternación por el comportamiento de la familia de Jeff, estaba decidida a revelar una verdad que había estado ocultando. Olvidé mencionar que esta casa es mía, dije con firmeza. Mis suegros se sorprendieron, y Jeff se puso pálido, entrando en pánico. Incluso Nicole dejó de dirigir a los transportistas y me confrontó. ¿Qué estás diciendo? No hay forma de que puedas permitirte construir una casa tan hermosa, dijo, incrédula. Era mi turno de responder con confianza. Gracias por el cumplido. Esta casa fue construida por mi padre y originalmente era mi hogar familiar. Eso no puede ser verdad. Esta casa se ve tan nueva, dijo, sorprendida. ¿Se ve así? Gracias a mi mamá. Ella la renovó para nosotros como regalo de bodas. Jeff debería saber esto, pensé. No podía entender cómo había olvidado ese detalle, pero la casa está a mi nombre, y los costos de renovación fueron cubiertos por mi madre. Ella se mudó felizmente a un apartamento para que pudiéramos vivir aquí por mucho tiempo. Jeff y yo incluso discutimos la posibilidad de vivir juntos allí. Parecía que Jeff había olvidado todo lo que no le convenía, al darse cuenta de que su plan había fracasado. Intentó hablar, pero justo en ese momento, Stacy comenzó a compartir lo que había aprendido sobre el proceso de herencia. La abuela nos dejó muchos bienes a mamá y a mí, pero no son dinero. Son cosas como terrenos y departamentos que no se pueden convertir fácilmente en efectivo, dijo Stacy. Al escuchar esto, Jeff se volvió hacia sus padres, con los ojos brillando de emoción. Nicole levantó la mano con alegría.
espera un minuto. No tenía idea de que tu madre tenía tanta riqueza. Nunca dijiste nada sobre esto cuando nos casamos. El arrebato de Jeff llevó a su familia a comenzar a quejarse, mostrando su verdadera cara. ¿No es eso como un fraude matrimonial? Eso es terrible, exclamaron, mostrándose completamente egoístas y despectivos. Te mantuviste en silencio a propósito, sabiendo que no tenías la intención de darle a Jeff ninguna de las propiedades. ¡Qué mujer tan codiciosa!, murmuró alguien, y la conversación anterior hacía parecer que solo Stacy y yo heredaríamos todo. Mi suegro, al notar lo más crucial, nos miró y asintió claramente mientras explicaba la situación. Sí, la herencia se divide entre Stacy y yo. Jeff no recibe nada, dijo, haciendo que todos en la sala se quedaran en silencio. Encontramos el testamento mientras ordenábamos las pertenencias de tu madre ayer. Al escuchar esto, la familia de Jeff se puso roja de ira, especialmente su madre, que estaba furiosa. Esto no se puede permitir, gritó, nos divorciaremos, y luego me aseguraré de obtener una compensación de ti. Acepté su reacción con calma. Sí, acepto el divorcio, respondí sin dudar. En el momento, ella dio la vuelta y salió corriendo, probablemente a la oficina de la ciudad para obtener un formulario de divorcio. No intenté detenerla, la dejé ir, observando cómo se alejaba. Jeff, visiblemente molesto, me preguntó, oye, ¿qué planeas hacer ahora? ¿A qué te refieres? ¿Al divorcio o a dónde viviremos tú y yo? Le respondí, con indiferencia, mirando la casa. Esta casa ya está en el mercado, añadí, sorprendiendo a Jeff aún más. Confuso por mis palabras, Jeff intercambió miradas con su padre. Luego me miró, sin entender del todo. Era previsible, pensaba. Bueno, vamos a pasar otra noche en la casa de mi madre, dije, sabiendo que Jeff y su familia no habrían imaginado que estaba vendiendo esta casa. Me paré firme, con confianza, siempre lo he sentido. Comencé, mirando a Jeff. Cada vez que me trataste terriblemente, me preguntaba por qué me casé contigo. Lo soporté por Stacy, pero incluso ella dijo que ya no podía soportarlo más. La cara de Jeff se puso pálida al escuchar esta verdad. Miró a Stacy, pero ella lo enfrentó con firmeza y le dijo, papá, siempre dijiste que era triste ser ignorado como cabeza de la casa o ser menospreciado después de llegar a casa cansado del trabajo. Pero, ¿no te das cuenta de por qué te tratan así? ¿Por qué no entiendes que nos estás descuidando y menospreciando? Las palabras de Stacy dejaron a Jeff sin palabras. Pensé que, si simplemente firmaba en silencio los papeles del divorcio y se enfurecía, ya no tendría nada más que decir. Justo en ese momento, Nicole soltó algo impactante. Si hubiera sabido que llegaría a esto, no me habría molestado con la renovación, confesó, sorprendiendo a todos en la habitación. Miré a Nicole, sorprendida no solo porque Jeff y mi suegro no supieran nada de sus acciones, sino también por la sorprendente razón detrás de su declaración. ¿Por qué hiciste algo así sin pedir permiso?, gritó mi suegro, visiblemente molesto. Nicole, sin mucho interés, comenzó a dar excusas que claramente no le importaban a nadie. Quería vivir en mi habitación ideal, y pensé, ¿por qué no tomar esta casa y renovarla mientras estamos aquí? Pero, ¿estás vendiendo la casa? Oh, pero si la estás vendiendo, ¿por qué no la renuevas y la vendes por más? Las palabras despreocupadas y alegres de Nicole hicieron que tanto Stacy como yo suspiráramos. No solo estábamos desconcertadas, sino que Jeff y mi padre también se sintieron incómodos. Mi cuñado, con los puños apretados y la ira reprimida, finalmente no pudo soportar la imprudencia de Nicole y comenzó a gritar, oye, aunque se venda o se quede con nosotros, deberías habernos dicho primero que íbamos a mudarnos. ¿A dónde vamos a vivir durante la renovación? Aunque su preámbulo no era del todo adecuado, su punto era válido, lo que dejó a Nicole sorprendida. ¿En serio?, respondió Nicole, sorprendida. Jeff estaba a punto de gritar nuevamente cuando vimos a mi suegra corriendo hacia nosotros desde la distancia. Parecía emocionada, y traía consigo los papeles del divorcio. Lo conseguí, los papeles del divorcio. Ahora, firmen aquí mismo. Estaba tan sin aliento y emocionada, pero no se dio cuenta del alboroto que acababa de ocurrir, lo cual no me importó. Tomé los papeles de divorcio y se los entregué a Jeff. Lo escribes después de todas las veces que me has menospreciado. ¿Aceptas nuestro divorcio? Jeff se negó de inmediato, probablemente porque sabía sobre la herencia de mi madre, pero ya no podía tolerar su comportamiento ni el de su familia. No más payasadas, dije, buscando provocarlo con la intención de que firmara los papeles. Cambiaste tu tono de repente. Supongo que has estado de buen humor últimamente porque pensabas que podrías hacerte cargo de mi casa. Qué lástima, incluso sin la herencia de mi madre. No tengo intención de entregar esta casa y, de todos modos, la voy a vender. De cualquier manera, terminarás sin hogar.
Con esas palabras, Jeff miró amargamente los papeles del divorcio, intentando controlar su ira. Sabía muy bien que enfurecer a Jeff podría ser una vergüenza para él, pero, si firmaba los papeles, podría sentirme aliviada. Pensé que, desde mi posición, podría influir en él para que hiciera lo que yo deseaba. Dado su enfoque condescendiente hacia mí, esta declaración surgió de esos pensamientos, pero, en el fondo, reflejaba mis verdaderos sentimientos. Como era de esperarse, la cara de Jeff se puso roja de ira. Me arrebató los papeles del divorcio y comenzó a escribir de inmediato. Si insistes tanto, te daré tu divorcio, dijo, con voz tensa. Sentí una sensación de alivio por la acción apresurada de Jeff. Me había preocupado que pudiera reconsiderarlo y calmarse, pero Jeff, como siempre, era simple. Después de recibir los papeles de divorcio medio completados, los terminé de llenar para evitar más sorpresas y se los entregué a Stacy. Luego regresé a la familia de Jeff. Lo que queda es enviarlo a la oficina de la ciudad, así que, lleva todas las cosas que trajiste contigo. Espera un minuto, dijo Jeff, con incredulidad. ¿Hablas en serio? Dijiste que te sentirías aliviada si Jeff firmara los papeles del divorcio. Eso es correcto, respondí con calma, pero nunca dije que estaría de acuerdo. Al mudarnos, ¿qué pasó con la renovación? ¿Qué renovación no se dan cuenta? La renovación había sido discutida en su ausencia. Mi suegra, parada junto a mi suegro, agarró a Nicole, y tras recibir una explicación, comenzó una gran discusión, mientras mi suegro y Jeff intentaban intervenir. Yo traté de irme con Stacy, sin embargo, Jeff y Nicole decidieron no dejarnos escapar y nos detuvieron. Los transportistas, que habían estado observando la situación con consternación, intervinieron para mediar en medio del caos. De repente, escuchamos las sirenas de la policía. Protegidas por los transportistas, miré a mi alrededor y noté a los vecinos reunidos, atraídos por el ruido. Al ver un coche de policía acercándose con sus luces rojas destellando, supe que alguien del vecindario debía haber llamado. Nos sentimos aliviadas, pero ese alivio duró poco, ya que toda la familia de Jeff parecía estar a punto de atacarnos. Justo a tiempo, la policía intervino, y estábamos a salvo. A pesar de que estábamos detenidas por la policía, la conmoción de la familia de Jeff no cesó, y otro oficial tuvo que escoltarnos a un coche de policía para calmar la situación. Nicole, confundiendo nuestra escolta con un arresto, intentó arrojar pertenencias a la casa, y naturalmente fue detenida por la policía. El apoyo adicional llegó para finalmente calmar los disturbios cuando la familia de Jeff comenzó a calmarse. La policía nos pidió que los acompañáramos para interrogarlos, lo que provocó más problemas cuando Jeff, Nicole o ambos actuaron contra los oficiales. Fueron arrestados por obstruir el deber oficial y llevados en los autos de policía que habían llegado para apoyarlos. Los padres de Jeff también fueron regañados por los oficiales. La policía nos llevó a la comisaría para interrogarnos. Vimos toda la terrible experiencia desde el coche de policía, donde hicimos una breve declaración. Finalmente, Jeff y yo nos divorciamos oficialmente. El divorcio, al que Jeff se resistió inicialmente, incluso después de firmar los papeles, se prolongó, pero gracias a un mentiroso, pudimos finalizarlo sin problemas. Poco después, mi casa encontró un comprador y pude asegurar el dinero de la venta. Nicole seguía presionando para una renovación, pero la casa ya había sido renovada cuando mi madre me la pasó, por lo que un comprador apareció rápidamente después de que mi casa fuera puesta en venta. Mis suegros no fueron procesados, pero no pueden regresar a la casa que heredé. Vendieron su propia casa esperando mudarse a la mía, dejándolos sin un lugar para vivir. Además, debido a la conmoción, se convirtieron en parias en la comunidad, luchando por encontrar un lugar al que pertenecer, lo cual era inevitable dada la magnitud del alboroto. Su intento de reclamar compensación solo los acorraló aún más. El incidente se hizo muy conocido en el lugar de trabajo de Jeff, lo que llevó a un recorte salarial, seguido de su renuncia voluntaria. Ahora trabaja en empleos temporales para realizar los pagos de compensación y, aunque solo por un corto tiempo, también manutención infantil. En cuanto a Stacy, naturalmente, equilibrar los ingresos y los gastos ha sido difícil. Parece estar haciendo malabares con varios trabajos para mantenerse al día con los pagos. Nicole, después de que se resolviera el problema, continuó trabajando como consultora de belleza como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los rumores del incidente llegaron a sus clientes, y finalmente, la alta gerencia la despidió. Había estado viviendo un estilo de vida llamativo, por lo que sus ahorros rápidamente se agotaron. Al igual que Jeff, ahora trabaja en varios empleos para llegar a fin de mes, incluidos los pagos de compensación para mí. En cuanto a mis suegros, parece que hubo algunos problemas después del incidente que condujeron a su divorcio, y ahora viven separados. Mi suegra,
condenada al ostracismo por los vecinos. Fue despedida de su trabajo a tiempo parcial. Mi suegro, que planeaba disfrutar de su jubilación con su pensión, ha tenido que destinar la mayor parte a los pagos de compensación que me debía y ahora está buscando trabajo. A pesar de su edad, cada uno de ellos se encuentra en una situación difícil, pero esta es su reparación hacia nosotros. Espero que aprovechen este tiempo para reflexionar. Por otro lado, Tassie y yo nos hemos mudado a una nueva casa. Así que, incluso si la familia de Jeff intenta acercarse a la escuela de Stacy, no hay problema, ya que ella ya se ha transferido. Yo continúo trabajando desde casa y pensando en pasar los días tranquilos por delante con Stacy. Naturalmente, me hace sonreír sentirme liberada de nuestros problemas pasados. Planeo vivir feliz con Stacy, solo nosotras dos.